versículo 13 y luego pasamos a Gálatas 5:22. Amén. Juan capítulo 17, versículo 13. Es en el marco de Jesús ora por sus discípulos. Encontramos una afirmación muy importante y nos dice el texto. Lo leemos. Juan 17, 13. Pero ahora voy a ti y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Volvemos a repetir. Pero voy ahora a ti y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y luego nos ubicamos en Gálatas capítulo 5, 22. Es una epístola muy importante en la tradición cristiana y nos dice en Gálatas 5, 22 de la siguiente manera. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En esta mañana comenzamos un ciclo, yo le digo ciclo de predicaciones, alrededor del tema del gozo. Hemos acordado como iglesia que todo el año vamos a estar hablando del tema de la adoración. Y una de las particularidades impresionantes es que cuando hay una experiencia de adoración, hay una experiencia de ¿qué? De gozo. Y el autor de Gálatas, que es Pablo, nos plantea la provocación de lo que es realmente vivir en la experiencia de la presencia del Espíritu Santo. Y si nos vamos hacia el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 17, hermanos, muchos versículos fueron recogidos en la última cena desde el marco de la pasión de Jesús. Del capítulo 13 al 17, Jesús se sienta con los discípulos y tiene una plática sumamente larga. Y en esa provocación de sentarse a la mesa, logra trabajar con temas que provocan la fortaleza a aquellos discípulos que estaban viviendo la incertidumbre de lo que iba a pasar ante la realidad de lo que Jesús estaba viviendo. Y una de las grandes provocaciones que el Señor se da cuenta es que los discípulos estaban profundamente tristes, profundamente inseguros. La realidad que los circundaba le dejaba ver que la cosa no estaba tan chévere como se dice por acá. Y eso le creaba una gran angustia, porque ya Jesús le había dicho que iba a morir. Sin embargo, comienza a hablarle con mucha provocación para que los discípulos comenzaran a salir de esa incertidumbre y de esa tristeza a una convicción que surge de la intervención de Dios a través de su vida. Por lo tanto, la gran oración de Jesús, que se encuentra en el capítulo 17, es la culminación de ese periodo largo de plática con Jesús y los suyos, termina orando por ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando hemos tenido grandes problemas, terminamos donde? De rodillas, en oración? ¿Y cuál es el producto de ese periodo que, aunque hemos estado en presiones y en tensiones, a pesar de esas situaciones difíciles, cuando estamos en oración, sentimos algo dentro de nosotros
que implica una sensación de gozo. Y ese gozo surge porque el Espíritu Santo que el Señor le declaró a los suyos, y se lo digo bien claro: miren, no se desesperen si yo me voy, pero le voy a mandar a alguien, le voy a mandar al Espíritu Santo. Y eso le dejó a ellos una sensación de acompañamiento del Señor que iba a estar con ellos a través del Espíritu Santo. Pero tenemos una gran dificultad en medio de nuestra sociedad puertorriqueña. Y es que, hermanos y hermanas, la sociedad puertorriqueña nos hemos declarado que somos la comunidad de la felicidad. Pero el gozo y la felicidad son dos cosas diferentes. Y hoy las queremos abordar para que podamos entenderla con más profundidad. Fíjese que en medio de nuestra sociedad la gente está buscando un gozo falso, como lo cantábamos. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Entonces fíjense, el cántico nos plantea lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba diciendo que la felicidad y el gozo son dos cosas diferentes. La felicidad, hermanos, en nuestra sociedad ha sido muy hacia lo de afuera. La gente cree que es feliz por los bienes materiales, por los momentos de felicidad que pasan junto a los demás. Creemos que somos felices porque tenemos relaciones sexuales afectivas buenas. Creemos que somos felices porque tenemos suficientemente dinero. Yo no lo tengo, pero algunos de ustedes lo tendrán. Otros posiblemente dicen: somos felices porque tenemos el carro de último modelo. O somos felices porque tenemos tremenda comelata. Y usted lo ve en Facebook tomando las fotos a la comida. Y yo decía: Dios mío, aquellos que están en hambruna cuando ven esto, es difícil. O sea, vemos que los conceptos de gozo para unos y para otros, o de felicidad, simplemente son externos. Sin embargo, la palabra gozo tiene otra connotación. Es una connotación bien importante. Si la felicidad depende de las cosas externas, de las circunstancias que nos suceden, muchas veces esa felicidad nos lleva a vivir esclavizados, a siempre estar buscando ese tipo de felicidad que es un gozo falso. Porque debemos reconocer que algunas veces las circunstancias a veces son buenas y a veces no son tan buenas. Pero ahí es cuando las circunstancias no son tan buenas, es cuando debemos pasar de la felicidad al gozo. Cuando simplemente reconocemos que el gozo no depende de las circunstancias externas, sino que depende de la presencia del Señor. Amén. Así que el gozo depende de saber que siempre el Señor siempre está con nosotros. ¿Cuánto alabamos al Señor? Por eso, en esta oración tan intensa que Jesús hizo por los discípulos, la preocupación importante para Jesús en esa oración del capítulo 17 era la inquietud de que el gozo permaneciera en el corazón de los discípulos. Iba a cambiar las circunstancias de ellos, porque luego de estar con Jesús fueron comunidad de los perseguidos. Dicho sea de paso, creo que hoy hay una película en el canal 4 a las 3 de la historia de los discípulos. Sería bueno que la vieran. Como aquellos hombres y mujeres también desafiaron las circunstancias porque
Era algo que salía de adentro porque habían tenido un encuentro con el Dios del verdadero gozo. Ese gozo que surge cuando Dios se mete en nuestro corazón y se mete donde debe estar, en el centro de nuestra voluntad. Amén. Por eso es bien importante, hermanos y hermanas, que todos nosotros podamos decir cómo podemos tener esa plenitud de gozo. Como dice el salmista, delicias a tu diestra para siempre. Muchas veces, lastimosamente, buscamos en lugares equivocados. Miren lo que me pasó ayer, anoche. Después de salir de la misión, tenía que llevar a los niños y a una hermana a su casa. Hermano, no encontraba la dichosa llave. Y busqué de arriba abajo, fui al salón, fui a la oficina, al templito, busqué la cartera para arriba y para abajo. No encontraba la dichosa llave. Y ya me puse de colores. Yo dije, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Bajé la revolución. Dije, Señor, dame tu presencia y ayúdame a encontrar esta llave. Hermanos y hermanas, tantas veces que metí la mano en la cartera, estaba tranquila. De pronto, ¿verdad? Daba la impresión de que no le iba a encontrar. Así ocurre con nosotros muchas veces. Resulta que muchas veces estamos buscando en el lugar equivocado el gozo. Creemos que está en lo, hemos creído que el gozo está en las cosas. Pero hermanos y hermanas, hay lugares equivocados donde el ser humano está buscando gozo y realmente, como dice Jeremías, son pozos rotos donde se te va la alegría. Así que el gozo es una necesidad absoluta, pero debemos saber que ese gozo surge de saber que el Señor es el que va dirigiendo nuestros pasos. Hermanos y hermanas, y cuando uno está en el gozo del Señor, no significa que no vamos a tener problemas, pero sabemos que cuando el Señor está controlando nuestra vida, comenzamos a vivir en la experiencia contagiosa y continua de la presencia del Señor. Por lo tanto, un cristiano que no vive en el gozo realmente no es un verdadero adorador. El verdadero gozo surge cuando descubrimos que el Señor se ha ubicado en el centro de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante el gozo para nosotros? Bueno, hay una expresión, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que alguien me dice, sonríe que Cristo me habla. Bueno, seria no me veo muy bien, por eso me río mucho. Y hay gente que realmente teniendo a Cristo no refleja en su rostro el gozo del Señor. ¿Y cuál es el efecto cuando los cristianos no dejan ver que Jesucristo es el centro de su gozo? ¿Cuál es el efecto cuando nosotros no vivimos en la relación de testimonio del gozo de la presencia del Señor? Hermanos y hermanas, cristianos que no viven en el gozo son como el flip. Le apagamos el entusiasmo a los que están al lado nuestro. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser los provocadores para que vean el gozo del Señor.
Señor. Aún David, en ese momento difícil, cuando había perdido el gozo de su salvación, cuando pecó, comenzó a clamar a Dios. Y en el Salmo 51:12 lo dice muy bien: vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos y hermanas, y aún añade: y el espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. Así que el gozo del Señor, que nos garantiza de que en este lugar vamos a tener aflicción, pero sabemos que hay algo más que nos espera en la presencia del Señor. Eso nada más nos debe llevar a una sensación de certeza de que aunque estoy viviendo momentos difíciles, ¿cuántos lo estamos viviendo? Todos estamos unos u otros en gran situación. Aún en medio de nuestras grandes situaciones, podemos dar testimonio de lo que es vivir en el gozo del Señor. Por eso la gran preocupación de David en el Salmo 51, vuelvo de nuevo, la gran preocupación de David finalmente era lograr que el gozo pudiera ser compartido a aquellos que transgredían los caminos del Señor, y para que aquellos pecadores tuvieran la oportunidad de encontrar a Dios en la vida de Dios. Hoy, más que nunca, la iglesia está llamada a ser testimonio de lo que es la presencia del Señor. Pero si eres un cristiano sin gozo, si eres un cristiano que va con la trompa, ¿verdad? O si eres un cristiano que cuando se te pasa por el lado casi ladra en vez de decir Cristo te ama, algo está pasando algo. Por lo tanto, si eres un cristiano sin gozo, hay que reconstruir qué es lo que está pasando en tu ser interior, porque cuando Dios está en el centro de nuestra realidad, posiblemente las circunstancias son difíciles, pero el Señor está. Y si el Señor está, Él tiene el control. Por lo tanto, yo me gozo en el Señor, que es mi fortaleza, en el Señor que tiene control de aquellas situaciones que yo no tengo control, porque el Señor me va a dar su presencia completa. Así es que tener gozo es muy importante para los cristianos. No el gozo que el mundo que dice que tiene, ¿verdad? Que es un gozo pasajero, que depende de las circunstancias externas. Tener gozo es lograr que otros vean a Cristo en tu vida. Y el ver a Cristo en tu vida, los que te vean puedan descubrir que las dificultades de tu vida no te han quitado el gozo de tu Señor. Que en medio de las grandes dificultades puedas decirle al mundo: esta situación no me va a quitar el gozo del Señor. La pregunta es: ¿dónde encontramos ese gozo? El gozo del Señor está en nuestra fortaleza. Así que hay razones de más para decidir que necesitamos el gozo para poder sacar hacia adelante aún en medio de las desilusiones y las dificultades de la vida. ¿Cuántas pruebas de la existencia has tenido? Y en medio de esas dificultades y pruebas has comenzado a darte cuenta que el Señor no está distante de tu vida. El Señor está a la distancia de una oración. Por lo tanto, ese gozo que surge de la presencia del Señor nos da la certeza de que aún en el mundo vamos a tener aflicción,
Pero el Señor nos dice, confiad, yo he vencido el mundo. Así que esa certeza nos da la seguridad de que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Debemos tener gozo como Él. El gozo del Señor es abundante. Y es ese gozo que nos revela la presencia de su revelación. No voy a vivir una vida de mediocridad. No voy a vivir una vida de fingimiento. Porque hay gente de la boca para afuera. Tiene que nacer del corazón adentro. Un gozo abundante, sobrenatural, que solamente es dado por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y para ello, lo único que tenemos que decir, Señor, entra a mi vida. Las circunstancias que me rodean son difíciles, pero yo me regocijo en el Señor. Y aún Santiago, Filipenses, nos decía nuevamente, regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Fíjese, en Filipenses 4:4 lo decía insistentemente, vuélvanse a gozar. Y uno se pregunta, ¿por qué me voy a gozar si las circunstancias son difíciles? Porque el Señor está aquí conmigo y se acerca. Así que el gozo le da un significado a la vida. La felicidad te da una sonrisa en tu rostro. El gozo no es la ausencia de problemas en tu vida, sino el poder de Dios para poder enfrentar los problemas de tu vida. Y si hay alguna manera que necesitas fortalecer ese gozo, es buscando donde es, en la presencia del Señor. Si has perdido el gozo de tu salvación, necesitas encontrarlo en la relación con el Señor. Para ello, yo te voy a invitar brevemente a acercarte al Señor. Yo no sé qué circunstancias te están rodeando. No sé cuáles son tus problemas. Pero el Señor te dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y para ello simplemente ponte en la presencia del Señor. Así que en esta mañana que el Señor nos invita a la misa, te invitamos a ti al gozo del Señor. Las circunstancias posiblemente te pueden estar afectando, pero el Señor es tu gozo. El centro de tu vida debe ser el Señor. Así que en esta hora, ahí donde tú estás, yo te invito a la oración.